Iglesia amada, sean todos bienvenidos una vez más. Que la paz y el amor de Dios sea en cada uno de sus hogares. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya estoy con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice la palabra de Dios: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Allá en tu casa repite esta palabra: sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar para entregar esta palabra y que Dios sea hablando a cada uno de nosotros. Amado Señor, Rey eterno y poderoso, te damos muchas gracias, Señor, por una vez más permitirnos reunirnos en torno a tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Queremos pedirte, por favor, que en esta noche seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, a nuestro intelecto, a nuestras emociones, a todo lo que somos, Señor. Queremos que, por favor, tu palabra y tu presencia sea la que se luzca poderosamente en esta noche, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que puedas utilizarme, Padre eterno, para gloria y honra tuya, y que pueda llegar este mensaje primeramente a mí, Señor, y a mis hermanos que están en sus hogares, Señor. Te doy toda la gloria y la honra a ti, Señor. Me hago a un lado y te pido que el poderoso y perfecto Espíritu Santo sea hablando por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, este texto que estamos o vamos a analizar en esta noche de Gálatas 1, del 6 al 10, es un texto que de pronto en el contexto del Evangelio hemos escuchado mucho. Si alguno se atreve a predicar otro evangelio, si alguno habla una mentira que no corresponde al evangelio, vemos que la palabra anatema viene y se hace en su vida. Pero hay algo que creo en esta noche debemos analizar profundamente. El evangelio es algo que tú y yo, como creyentes, deberíamos tenerlo suficientemente claro. De hecho, si analizamos textos como Mateo 28, 18 al 20, es una comisión que nos ha sido entregada, es decir, una tarea. Si vamos también a textos como Hechos 1:8, vemos que en esta tarea recibimos un poder de lo alto para ser testigos de lo que realmente es el evangelio. Pero hay algo que desafortunadamente hoy en día ha permeado el evangelio, y son las falsas doctrinas, falsos maestros que lo acomodan y que lo pervierten al punto de hacerlo como una herramienta para sus propios beneficios. Y no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que es tergiversado, y esas tergiversaciones o perversiones del evangelio lo que hacen a la final es contradecirlo completamente. Nosotros creemos y predicamos el evangelio bíblicamente sustentable y dado por Dios, pero hoy en día en iglesias se predica un falso evangelio. Algo que tú y yo debemos tener muy claro con relación al evangelio es que el evangelio no es algo que creímos hace muchos años cuando nos hicimos creyentes. El evangelio tampoco es un impreso que se lo damos a la persona que viene por primera vez para que crea en Cristo. El evangelio es poder de Dios, poder eficaz para salvación en mi vida, y cuando yo tengo este poder, es poder de Dios cuando lo doy a conocer para la salvación de los demás. Muchas veces confundimos el evangelio con simplemente la predicación de los domingos o de los miércoles. Confundimos tal vez el evangelio con un tratado que entregaban en las calles,
pero el Evangelio básicamente es poder de Dios. Y en la medida que tú y yo tengamos claro qué es el Evangelio, de esa misma manera lo vamos a poder dar a conocer. Yo tengo que predicarme el Evangelio a mí mismo para darlo a conocer a otros. Por eso es que es importante que tengamos una pregunta muy presente en esta noche. Y de hecho es el título de nuestra predicación. ¿Conoces realmente el Evangelio? Quiero que tengamos clara esta pregunta. ¿Conoces realmente el Evangelio? Porque si yo no conozco realmente el Evangelio, ¿cómo puedo darlo a conocer a otros? Y no te estoy hablando de la raíz etimológica de lo que significa Evangelio, no te estoy hablando ni siquiera de conceptos teóricos que deben estar ya claros en nosotros como creyentes, sino en un conocimiento práctico. ¿Conoces realmente el Evangelio? Es lo que quiero que analicemos hoy a la luz de la palabra de Dios y que nos tomemos un paso a paso si realmente tú y yo conocemos el Evangelio y si lo hemos dado a conocer a otros. Es por eso que quiero que vayamos a un primer punto. Primero, el verdadero Evangelio comienza con el llamado de Dios al hombre. El verdadero Evangelio. Y voy a hacer mucho énfasis en esta noche en la palabra verdadero, porque como el mismo texto nos los decía, hay un falso evangelio. Entonces, el verdadero evangelio comienza con el llamado de Dios al hombre. Gálatas 1:6 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia. Pablo les predicó el verdadero evangelio, pero ellos se habían empezado a alejar para seguir un evangelio diferente. Acuérdate también que la palabra evangelio son buenas noticias, pero a la iglesia de Galacia hubo un punto en el que las buenas noticias que le traían salvación a ellos les dejaron de interesar y empezaron a escuchar otro tipo de noticias. Unas noticias que tal vez apuntaban a sus emociones, a su economía, a muchas cosas. Una noticia que de pronto les permitía pecar, pero este es un evangelio diferente. Mira este pensamiento. La expresión tan pronto, la que se utiliza en este texto, viene de la palabra griega tageos, la cual se utilizaba para indicar deserción de un militar. También significa ligero y pronto, es decir, algo que no tiene peso. Tan pronto, es decir, tal vez no pasó mucho tiempo desde que Pablo les predicó el evangelio, desde que ellos aceptaron a Cristo, desde que empezaron a comportarse como iglesia, y de un momento a otro, tageos empezaron a creer o a verse seducidos por un evangelio completamente diferente. Mira este otro pensamiento. El evangelio es un llamado directo de Dios, llamado directo al hombre cuando está en su peor momento, siendo un esclavo del pecado. Un llamado directo de Dios. No es que yo, en medio de mi razonamiento lógico, haya decidido aceptar a Cristo y decir, está bien, estoy pecando mucho, ahora es el momento de creer en el evangelio. Esto no es así, es un llamado directo de Dios. Cuando yo estaba en mi peor momento. ¿Y por qué sé y por qué debes saber que era tu peor momento? Porque no conocíamos a Cristo. No es posible que una persona sea creyente, haya nacido de nuevo y diga, tan feliz que era yo cuando tenía mis negocios, tan feliz que era yo cuando estaba en el mundo. Ese era nuestro peor momento. Pero ahora en Cristo, como dice la palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, este es el momento óptimo porque he creído en el evangelio. Y este llamado no solamente fue en determinado momento. Hace 50 años que yo recibí ese llamado. Es un llamado diario. El evangelio es un llamado diario y un llamado para perseverar. No solamente tiene que ver con hace años. Y si tú escuchas por primera vez esto, este llamado es efectivo para ti hoy en día en la medida que lo aceptes. Pero tal vez tú llevas muchos años en el evangelio, es un llamado también para perseverar y no desistir de la buena noticia que hemos recibido. Romanos 6, 17 y 18 nos dice: antes eran esclavos del pecado,
pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. El ser humano, tú y yo, no estamos diseñados para andar en libertad según nuestros propios deseos, porque en cualquier momento vamos a inclinarnos hacia un lado. Si yo estoy caminando mi vida por mi cuenta, voy andando un paso, 2 pasos, 3 pasos, de pronto lo estoy haciendo bien, en cualquier momento mi naturaleza carnal me va a hacer inclinarme hacia el pecado. Pero si yo tengo la guía del Espíritu Santo, a pesar de que hay cosas del mundo que me puedan llegar a traer, entonces yo voy andando mi vida en santidad, en rectitud, apegado a la palabra de Dios y buscando siempre la manera de agradar a Cristo, porque persevero en el Evangelio. Por ende no es una cosa de hace 20 años. El Evangelio es práctico, es vivencial y es día a día. Segunda de Timoteo 2, 4 y 5 nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tú y yo somos llamados por Dios. Es un llamado directo de Dios. Él nos reclutó para ser esclavos de la justicia. Y ninguno que es llamado por Dios y que acepta este llamado eficaz se va a enredar en los negocios de la vida. ¿Y cuáles son los negocios de la vida? Muchas veces no son cosas malas. Tal vez es un trabajo, lo cual es bueno porque tenemos que trabajar, pero ¿hasta qué punto ese trabajo realmente le da la gloria a Dios? Tal vez es un proyecto familiar, lo cual no es malo, pero ¿hasta qué punto ese proyecto familiar puede llevarme a negar a Cristo y a negar el Evangelio? Ahora, cuando nosotros vemos este texto desde el punto de vista, estamos hablando de que en la milicia hay disciplina. Por supuesto que en los caminos de Cristo también tiene que haber disciplina y debemos honrar y agradar a aquel que nos llamó. Si el Evangelio hubiese sido un llamado directo de nuestra familia, pues yo tengo que agradar a mi familia, de mis amigos, de mi empresa, de mi universidad, pues yo buscaría la manera de agradarlos a ellos, pero es un llamado directo de Dios para el hombre. No es posible que nosotros desconozcamos el tipo de llamado que tenemos y nos vayamos por un evangelio fácil. Es un llamado a permanecer. ¿Y cómo fue este llamado? Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un llamado por gracia. Y cuando tú y yo entendemos la gracia, entonces entendemos quién es ese dador de la gracia. El que nos llamó, nos establece, nos afirma, nos fortalece y nos da su gracia para que podamos andar en el Evangelio. Mira este pensamiento. El que piensa que ha ganado su salvación por mérito propio, ha creído un evangelio diferente. Si tú y yo pensamos que el hecho de estar aquí, que el hecho de reunirnos, de congregarnos y de no cometer ciertos pecados es algo que hacemos nosotros, entonces estamos creyendo un evangelio diferente. Ya no hay diferencia entre el catolicismo y lo que decimos practicar aquí, porque estamos diciendo que nuestras obras, tus obras y mis obras, son las que nos salvan y desconocemos completamente la gracia. Solamente el que no conoce la gracia se puede jactar de sus obras. Segundo punto, entonces, ¿conoce realmente el evangelio? Segundo, el verdadero evangelio es incorruptible. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces no hay otro evangelio, pero hay algunos que quieren pervertir ese evangelio. Solamente hay un único y verdadero evangelio, pero existen hombres que lo perturban y pervierten según sus pecados y deseos. Esta palabra pervertir es muy interesante. Viene del griego metastrefo y significa voltear al revés o tergiversar completamente, es decir, desfigurar. Hay hombres que tienen el evangelio, que en cierta medida lo pueden llegar a entender, pero su reacción carnal
no es someterse a él, sino metastrefo, cambiarlo completamente, tergiversarlo y cambiarlo absoluta y radicalmente. El evangelio bíblico tiene su fundamento en la palabra de Dios, pero vemos hombres que tienen el evangelio fundamento en sus propios deseos, pasiones y carnalidades. Pero vamos a analizar también qué tipo de perversiones hay. Mira este pensamiento. Veamos algunas perversiones que podemos encontrar con relación al evangelio. Hay muchas perversiones y desfiguraciones del evangelio que podemos encontrar hoy en día, pero vamos a analizar las más conocidas o que de pronto las que más podemos encontrar en la internet. Entonces, evangelio más las obras. Entonces, esta es una primera perversión del evangelio. Evangelio más las obras. Cuando se generó el movimiento de la Reforma, por allá en 1517, con Martín Lutero y sus 95 tesis, y todo el movimiento que vino después con los reformadores, la Iglesia Católica Romana generó el Concilio de Trento, que se celebró entre 1545 y 1563. Esta fue una reunión que se dividió en 3 momentos específicos y tuvo como aspecto fundamental contrarrestar la Reforma. De hecho, se conoce ese concilio también como la Contrarreforma en la historia de la Iglesia. ¿Y qué se aprobó en este concilio? Se cogieron las 95 tesis de Martín Lutero y se refutaron una a una y se establecieron como dogma o como doctrina dentro de la Iglesia Católica. Entre ellas, o este tipo de dogmas que se establecieron, se inició a hablar de la infalibilidad papal, es decir, el Papa no se equivoca, según este concilio. Se empezó también a hablar acerca de que el Papa era el representante de Dios en la tierra debido a su infalibilidad, y se le adicionó que a la fe tenían que ir las obras, que era una especie de mezcla 50-50. La fe es buena, pero necesita las obras, lo cual contradice completamente la palabra. Pero hoy en día se predica un evangelio de fe más obras, y no solamente en el contexto católico, sino incluso dentro del cristianismo. Vemos como en iglesias se le da también mucho énfasis a las obras como un aspecto de salvación. Esto es completamente erróneo. Mira este pensamiento. Este falso evangelio hace caer a las personas en legalismo, que era exactamente lo que estaba cayendo parte de la iglesia en Galacia. Un evangelio tergiversado en el cual me le quiere dar a las obras un carácter salvítico, se convierte en legalismo. Y hoy vemos iglesias absolutamente legalistas, que el hombre tiene que usar de tal manera, tiene que caminar de tal manera. Hay iglesias en las que incluso le dicen a sus congregantes que no pueden ni siquiera tomar café. Cosas absurdas. Hay iglesias en las que se juzga, se ataca hasta por la manera de vestir. Por supuesto que un hijo de Dios, una hija de Dios, se debe vestir decorosamente, dando gloria a Dios. Pero también hay aspectos del legalismo que tergiversan esto completamente y lo que hacen es alejar a las personas del verdadero evangelio. Porque una tergiversación o una perversión del evangelio tiene como objetivo alejar a las personas de Cristo, ningún otro. A pesar de que digan que están cerca, que sentimos esto, que hacemos esto, que logramos esto, si es un evangelio incorrecto es anatema, y si es anatema es una maldición, y los que están en maldición no van a estar cerca de Cristo. Romanos 9, 14, 16 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tú puedes hacer una carrera de obras. Señor, día 1 hice esta obra, día 2 hice esta obra, día 3 hice esta obra, pero en ningún momento vas a ser más o menos digno del amor de Dios. Ahora, si tú dices
que eres creyente, que has nacido de nuevo, que crees en el verdadero evangelio y no tienes obras como resultado de tu salvación, algo está pasando. Porque también Santiago me dice que la fe sin obras es muerta. Y en la medida que yo conozco verdaderamente a Cristo, mi vida se rinde completamente en servicio a Él. Y la palabra servicio, sí o sí, implica obras. Yo no puedo servirte con la mente. Yo no puedo servirte con los pensamientos. Yo necesito utilizar este cuerpo que tú me has dado, Señor, para servir en tu obra. No necesariamente aquí en la iglesia solamente, en la calle, con mi vecino, con mi familiar difícil. Yo los sirvo porque soy salvo. No los sirvo para ser salvo, sino los sirvo porque ya soy salvo y hay una evidencia en mí de que he creído el verdadero evangelio. Entonces, evangelio más obras es la primera perversión que analizamos en esta noche. Pero encontramos otra, muy conocida también. B, evangelio humanista. Evangelio humanista. Este tipo de perversión o falsa doctrina ha querido colocar al hombre, un hombre sencillo como tú o como yo, al nivel de Dios. Ha querido dar a entender que eres tú el que determina tu día de salvación y no Dios. Eres tú de quien depende el hecho si eres o no eres salvo, porque se ha tergiversado textos como Apocalipsis 3:20, de que Dios está a la puerta esperando que tú en medio de tu soberanía aceptes recibir a Cristo porque Cristo necesita de ti, y se convierte en un evangelio completamente humanista. Ese texto de Apocalipsis 3:20, como lo hemos estudiado recientemente, va para la iglesia, los que en teoría se supone que son salvos y Dios quiere tener comunión con ellos, Cristo quiere tener comunión con ellos, pero no nos habla de que Dios está ahí esperando a ver si tú de pronto en medio de tu voluntad te quieres rendir a Él. Él llama al que quiere llamar y somete y doblega al que quiere llamar. No vemos a un Cristo esperando a que Pablo de buena voluntad acepte dejar de perseguir cristianos y acepte el evangelio. Lo derribó y lo convirtió y lo llamó porque tenía un propósito para su vida. Por ende, el evangelio humanista coloca al mismo nivel al hombre con relación a Dios, y esto, aparte de ser una tergiversación, es una herejía completamente. Mira este pensamiento. El falso evangelio humanista atenta contra la soberanía de Dios con frases como yo decreto, yo declaro, yo establezco, entre otras, y se centra solamente en el hombre. De aquí, de este evangelio humanista, se desprende todo el tema de que ahora vamos a establecer, vamos a decretar, vamos a declarar. Todas estas falsas doctrinas que se mueven en torno al evangelio humanista hacen que el hombre piense que puede aconsejar a Dios. Hace que el hombre piense que Dios se equivoca y que lo que yo considero o pienso que está bien para mi vida es lo mejor porque todo el universo gira en torno a mí. Y esto es falso. La palabra nos dice en Colosenses 1 que todo lo que hay subsiste por medio de Dios y es por medio de Él y para Él. Por ende, tú y yo también somos creación de Dios por medio de Él y para Él. No estamos en ningún derecho de decretar, de establecer y de exigir nada. Estamos en la obligación, si hemos creído el verdadero evangelio, de someternos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es enfática cuando nos dice que tú y yo somos hechura de sus manos y que toda la gloria tiene que ser para Él. Salmo 115:1 nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Nosotros tenemos que dar gloria al nombre de Cristo, al nombre de Dios, por su misericordia y por su verdad. No porque me regaló un carro, no porque me regaló una casa. Por supuesto que yo doy gloria a Dios por eso, pero ese no es el motivo central del evangelio. Porque si yo pienso que el evangelio es lo que Dios me puede dar a mí, en cuanto a bienes materiales, estoy convirtiendo un evangelio humanista porque todo gira en torno a mí. Al nombre de Cristo es el que se tiene que dar la gloria. Lamentaciones 3, 37, 39 nos dice: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces,
¿Por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? Creo que este tipo de oraciones de yo decreto, yo declaro, yo establezco, no acepto un no por respuesta, se caen solamente con este pequeño versículo. ¿Quién puede ordenar algo que suceda sin permiso del Señor? Todo lo que sucede aquí en esta tierra, en el universo, es con permiso del Señor. No envía al Altísimo tanto calamidad como bien, calamidad a nuestros ojos, porque seguramente esa prueba, esa dificultad, esa enfermedad, ese diagnóstico sirvió para que llegaras a salvación. Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? Si de merecer se tratara, tú y yo merecíamos el infierno. Pero por la gracia y misericordia de Cristo es que hoy tenemos acceso al Padre. Es que hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, no para pedir millones, sino para recibir ese oportuno socorro, dice la palabra de Dios. No podemos llegar con esa actitud de irreverencia a yo decreto, yo establezco, yo te arrebato mis bendiciones, porque estamos cayendo en un evangelio humanista y todo falso evangelio es anatema. Muchas veces pensamos que todo gira en torno a nosotros y por eso es que hay tanto egoísmo dentro de la misma iglesia. Mira este pensamiento. Nosotros debemos aprender a orar tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Así como oró Jesús en Getsemaní, deberían ser todas las oraciones nuestras, pero pues a veces necesitamos también cosas de este mundo. Mateo 26:42 dice, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. Y lo está diciendo Cristo, quien es Dios también, pero como hombre nos enseña cómo orar y cómo someternos completamente a la voluntad del Padre. ¿Conocemos realmente el Evangelio? C. Evangelio del misticismo y emocionalismo. Y este es otro muy conocido que podemos ver hoy en día en muchas iglesias. El Evangelio del misticismo y emocionalismo. Esta es una falsa doctrina que le da prioridad a las experiencias sobrenaturales, extrañas de otro plano y cosas que caen en el misticismo. Usan la astrología, sí, en la iglesia, en algunas iglesias usan la astrología, la numerología, la psicología mal llevada, donde el problema del hombre es externo, la sociedad y todo lo que pasa a mi alrededor, y no el pecado que mora en mí. Eso es un evangelio emocionalista porque me da alguien a quien responsabilizar de mi pecado. Entonces, son los medios de comunicación, es el mundo, es la vecina, es el vecino, es mi amigo. No soy yo porque yo soy santo y puro, sino que el mundo me corrompe. Esto es falso completamente, porque si analizamos un poco el aspecto psicológico o la psicología es encontrar una razón externa para un mal interno en algunas de sus ramas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia empieza diciéndome que lo que contamina al hombre es lo que está dentro, no lo que entra o lo que viene al cuerpo, sino lo que está dentro, porque en mi corazón hay malos deseos, hay malos pensamientos, hay ira, hay envidia, hay tantas cosas que si yo no voy al evangelio, simplemente todas esas cosas van a fluir. Y este tipo de evangelio también busca experiencias sobrenaturales. Es decir, ya no es suficiente la palabra de Dios y tú irte un día a tu habitación y postrarte en la presencia de Dios y tener esa reverencia delante de Él, sino que necesitas sentir corriente, necesitas sentir que cae lluvia del cielo, que cae oro, que cae fuego, necesitas empezar a sentir que hay poder de Dios y entonces vemos cómo payasos utilizan la misma Biblia para hacer espectáculos. Vemos cómo un predicador emocionalista apunta a las emociones de las personas que quieren sentir, quieren llorar, quieren sentir calor, luego quieren sentir frío, se quitan los sacos y los tumban. Vemos tantos espectáculos degradantes y ridículos que se hacen en los templos hoy en día y dicen, ese es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Mentiroso Satanás, el poder de Dios
es el Evangelio. Romanos 1, 16, 17. Poder de Dios para salvación. Si la Biblia me dijese que el poder de Dios es para tumbarlos a todos cuando yo levanto la mano, pues listo. Pero si la palabra dice que el poder de Dios es eficaz en la salvación, entonces me apunta directamente al Evangelio. Mira este pensamiento. El poder de Dios se manifiesta y se hace evidente cuando yo me sujeto a la palabra de Dios por medio de su estudio serio y profundo. Ahí es cuando se hace evidente el poder de Dios. No cuando yo toco tus emociones y te hago zancadilla para que te caigas. Es cuando estudio la palabra seria y concienzudamente y empiezo a practicarla, empiezo a dar fruto. Por eso hay un discipulado en esta iglesia, un instituto bíblico y todo tu momento con Dios que tengas a solas para estudiar la palabra de Dios de manera seria y profunda, porque es la palabra de Dios la que nos debe guiar por medio del Espíritu Santo y es nuestra máxima autoridad. Aquí no importa lo que diga un hombre, si eso que dice ese hombre no está sujeto a la palabra de Dios. Pero si Dios le da conocimiento a un hombre para que utilizando la palabra correctamente te hable en nombre de Dios, entonces allí se está predicando el Evangelio. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por las emociones, no por la experiencia sobrenatural, sino por la palabra de Dios. Efesios 4, 13, 15 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tú y yo conocemos a Cristo y crecemos en Cristo y avanzamos en nuestra vida cristiana por medio de la palabra de Dios. Como seres emocionales, por supuesto, que de un momento a otro podemos experimentar una emoción, una alegría, una tristeza, una frustración, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Le damos el carácter de que es el centro de todo o lo llevamos a Dios? Porque si basamos nuestra vida cristiana en emociones, vamos a estar completamente lejos de Cristo, porque no es por emociones, no es por misticismo, sino es por la palabra de Dios. D, uno muy conocido, el Evangelio de la prosperidad. Creo que este es el que más hemos visto y conocido en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, y es que esta falsa doctrina ha limitado el mensaje de Cristo a una fuente de recursos económicos, no solamente para el que lo escucha, sino aparentemente para el que lo recibe. Pero cuando vamos a la práctica, el único que de verdad se llena de dinero, el único que realmente prospera, es el que lo predica, porque vemos gente que se endeuda para hacer pactos, siembras, semillas, primicias y todas estas cosas que definitivamente no tienen nada que ver con el verdadero evangelio, pero lo único que resulta llenándose de dinero es el que lo predica, aprovechándose de dos cosas, de la necesidad de las personas y también de sus corazones codiciosos. Porque qué negocio tan bueno que si me dicen que si yo doy 1 millón para Dios, el Señor me va a dar 100, entonces en ningún banco voy a encontrar eso. Entonces ahí es cuando viene este evangelio codicioso. Mira este pensamiento. El falso evangelio de la prosperidad ha limitado la muerte y resurrección de Cristo a un negocio lucrativo y rentable para los codiciosos que lo predican. Y es que no se le puede llamar pastor a un predicador del falso evangelio de la prosperidad, porque un pastor hace completamente opuesto. Un pastor da su vida por sus ovejas. Tenemos el ejemplo de el gran pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos falsos pastores lo que hacen es quitarle toda la lana a sus ovejas y dejarlas morir de hambre cuando ellos llenan sus arcas con el dinero que realmente podría usarse en obra social o incluso en estas personas para salir de deudas o mejorar su situación económica. El evangelio de la prosperidad es la peor plaga que ha venido sobre las iglesias
porque se ha dejado de lado a Cristo y se ha preferido el dinero. Segunda de Corintios 2, 14 al 17 nos dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte; para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. De parte de Dios y delante de Dios. Nuestra predicación viene de parte de Dios y tiene como propósito agradarlo a Él y que en ese proceso haya salvación para nuestros demás hermanos. Pero hay unos que se predican para sí mismos y para llevarse toda la gloria. Otro ejemplo que encontramos lo vemos en Hechos 8, 18 al 23. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Tu dinero perezca contigo. Y es que las riquezas tienen la facilidad de hacer torcer nuestro corazón en pos de ellas. Por eso el dinero mal llevado, cuando una persona o un predicador se centra solamente en predicar sobre el dinero, ese mismo dinero va a hacer que perezca no solamente él, sino que haga perecer a toda su congregación. Por ende, el evangelio de la prosperidad es un mal terrible. 1 Timoteo 6:10 nos dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, el amor exagerado. Tercero, el verdadero evangelio tiene su fundamento en la palabra de Dios. Gálatas 1, 8 y 9 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nos hace énfasis 2 veces en la palabra anatema. Y es por eso que nosotros queremos predicar el evangelio para la gloria de Dios. Mira este pensamiento. No importa lo que hable el hombre más inteligente del mundo o incluso un ángel. Lo que realmente vale es lo que dice Dios por medio de su santa palabra. Y es que este tema de que un ángel me dijo es la cuota inicial para una secta. Mira a los mormones. Un ángel le dijo a John Smith que tenía el completo de la Biblia. Ahora tenemos una secta. Y muchas veces vemos cómo Satanás se disfraza de ángel de luz para introducir una nueva falsa doctrina o una nueva secta dentro del cristianismo. Hoy en día se idolatran a hombres, se idolatran a pastores, a líderes, a predicadores, a personas con una alta elocuencia, que porque pueden hablar, utilizar un púlpito y dominar un auditorio, entonces ya están haciendo la predicación efectiva del evangelio, cuando se quieren llevar solamente la gloria para ellos y se descuida la palabra. Es triste ver cómo en iglesias ya no se usa la palabra, simplemente se habla de experiencias de hombres. Yo viajé, yo conocí, yo sentí, yo estaba en mi cuarto y el Señor me habló y me dijo y todo esto. ¿Y dónde está la palabra de Dios para sustentar todo esto? Juan 5, 39, 40 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, las escrituras, las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es por medio de la palabra que nosotros podemos llegar a Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Juan 8, 31, 36 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los fariseos tenían de qué jactarse. Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Pregunto, ¿esto fue así? O sea, vemos cómo hubo 400 años de esclavitud en Egipto. Vemos cómo hubo deportaciones por el imperio de Asiria, Babilonia. Entonces, ¿nunca fuimos esclavos? El orgullo de estos hombres los tenía tan cegados que desconocían hasta su propia historia. Pero si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Mira este pensamiento. Solamente por medio del nombre de Cristo hay salvación. Es el logos de Dios, es decir, la palabra viva en acción. Él es el logos en el principio. Por medio de Él y para Él son todas las cosas, y por medio de su poderoso nombre es que solamente hay salvación para nosotros. Por ende, el evangelio bíblico reposa absoluta y soberanamente en la misma palabra de Dios. Cualquier evangelio que se salga de la palabra de Dios no tiene nada que ver con el mismo. Por ende, ¿conoces realmente el evangelio? Conoce, ama y aprecia también tu Biblia. Cuarto y último, el verdadero evangelio busca la gloria de Dios y no el favor de los hombres. El verdadero evangelio busca la gloria de Dios y no el favor de los hombres. Gálatas 1:10 nos dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si yo busco agradar a los hombres, automáticamente voy a predicar un evangelio diferente, un falso evangelio, porque el verdadero evangelio lleva a que un predicador se confronte primero a sí mismo con su pecado y lleve a otros a que se confronten con el pecado. No parte de un hombre que vive en perfección y que levita y que, mejor dicho, está esto de conseguir las alas y el acceso al cielo, sino que habla de un hombre que va a la palabra de Dios, entiende su pecado, se lo entrega a Dios y pide por él y da a conocer a otros que deben también tener perdón de pecados para entrar en el reino de Cristo. Pensamiento. Una persona que busca agradar a los hombres antes que agradar a Dios terminará predicando un falso evangelio. Pasó con Saúl y pasa hoy en día en muchos púlpitos. Que se quiere agradar a los hombres, entonces predico ciertas cosas para que la gente salga feliz, emocionada. Les hablo de dinero para que al final me den su dinero. O hablo a sus emociones para que todos lloren y yo diga que se movió el Espíritu Santo. Pero cuando descuido la palabra, entonces me convierto en un adorador de hombres en lugar de ser un adorador de Dios. Judas 1:10-12 nos dice: sin embargo, esta gente insulta hasta con lo que no conoce. Se comportan como los animales que conocen las cosas pero no las entienden y por eso terminan destruyéndose a sí mismos. Conocen la palabra pero la omiten completamente. Pobre gente, se portan como Caín y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que cometió Balaam. Son tan rebeldes que morirán como murió Coré. Es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, a sus congregaciones, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Este es un tipo de versículo que nunca vas a predicar a un falso apóstol, a un falso evangelista y que ahora son todos profetas. ¿Por qué? Porque los describe perfectamente. Son personas que por su falsa doctrina llevan muerte a donde quiera que van, porque predican un falso evangelio. Mira este pensamiento. La palabra siervo viene del griego doulos, que en un sentido general
significa esclavo. Esta palabra significa esclavo. Por ende, esto quiere decir que el ser humano no puede ser libre por su propia cuenta. O eres esclavo del pecado, muerto en delitos y pecados, o eres esclavo de Cristo por amor y por medio de la cruz para servirlo a Él, para ser un siervo para su gloria. Y el Evangelio nos tiene que llevar a esto, a realmente ser siervos de Cristo para gloria y honra de Él. Porque es interesante ver cómo el Evangelio niega completamente cualquier mérito humano y nos lleva siempre a Cristo. El Evangelio puro y sin mancha. Y es por eso que esta pregunta que tuvimos en esta noche, ¿conoces realmente el Evangelio? Apunta primero a mí. No apunta a un ser superior que les dice, yo conozco el Evangelio y ustedes no lo conocen, atiéndanme a mí. No, apunta primero a mí. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente someto mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mis pecados los confieso a diario delante de Cristo para poder predicar el Evangelio? Porque si no es así, voy a predicar un Evangelio diferente. Dios que examina los corazones es ante quien yo debo rendir mi predicación y no solamente en un púlpito. Gloria a Dios porque nos da la oportunidad de predicar la palabra en un espacio como estos. Pero cuando yo voy a la calle también debo predicar la palabra, debo conocer realmente el Evangelio, debo empezar mi predicación como empezó Jesús su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es el Evangelio. Ahora que viene fin de año, ¿qué Evangelio vamos a predicar? ¿Un Evangelio para agradar a mi familia que me invita a la idolatría o a tomar? ¿Un Evangelio para ganar dinero? ¿Un Evangelio para emocionar a la gente? ¿O realmente vamos a predicar un Evangelio bíblico? Quiero terminar con este versículo. Romanos 1, 16, 17 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Conoces realmente el Evangelio? Quiero que inclinemos nuestro rostro y le pidamos al Señor que si no conocemos el Evangelio verdaderamente, nos permita conocerlo, aplicarlo y vivirlo. Amado Señor, Padre eterno, te doy muchas gracias, Señor, por el regalo y el privilegio que nos has dado esta noche de recordar, Señor, lo que realmente es el Evangelio, Padre. No queremos, Señor, vivir nuestras vidas cristianas pasando por alto esto, Señor. Necesitamos todos los días, Señor, conocerte a ti, humillarnos delante de ti, que tú nos digas que estamos haciendo mal, Señor, que tú nos des arrepentimiento, Señor, y poder disfrutar de ese perdón de pecados, Señor, a diario. No importa si es la primera vez que escuchas esto, necesitas arrepentirte y creer en Cristo. No importa si llevas muchos años en el cristianismo, necesitas arrepentirte, confesar tus pecados y permanecer en Cristo. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado esta porción de tu palabra y queremos que sea una evidencia práctica, sobre todo en este fin de año, Señor. Que te podamos buscar, que te podamos honrar, que podamos realmente creer en el Evangelio y darlo a conocer a otros, Señor. Te damos todo honor y toda gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan una excelente noche. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.